¿Por qué algunas personas logran amasar fortunas mientras otras, a pesar de trabajar duro toda su vida, apenas sobreviven? Jim Rohn descubrió que la clave no está en el esfuerzo, sino en la mentalidad y los hábitos diarios. Hoy te revelaré el momento exacto en que entendió este principio y los 20 hábitos que transformaron su destino financiero. Si aplicas lo que aprenderás en este video, podrías cambiar tu vida en los próximos 5 años. Quédate hasta el final, porque este conocimiento podría marcar un antes y un después en tu camino hacia la riqueza. Jim Rohn, un hombre que alguna vez estuvo sumido en deudas y atrapado en la monotonía del día a día, encontró una verdad que pocos llegan a descubrir. El auténtico secreto para hacerse rico no está en el mundo exterior, sino dentro de uno mismo. Este no es otro discurso genérico sobre educación financiera. Hoy voy a revelarte el instante exacto en que Jim Rohn comprendió este principio que transformó su destino, cómo lo aplicó para dar un giro radical a su vida y, lo más importante, cómo tú también puedes aprovecharlo para romper con la inercia financiera y comenzar a construir una existencia de abundancia. Cuando llegues al final de esta historia, no solo entenderás qué fue lo que llevó a Jim Rohn a la riqueza, sino que también contarás con una hoja de ruta clara para poner en marcha estos principios desde hoy mismo. Sin embargo, ten cuidado. Lo que voy a compartir contigo podría cambiar para siempre la manera en que ves tu tiempo, tu dinero y el propósito de tu vida. ¿Estás preparado para descubrirlo? Pues comencemos. El punto de partida. La vida antes de la riqueza. A los 25 años, Jim Rohn no era distinto de cualquier otro joven común y corriente. Tenía un empleo modesto, un sueldo que apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos básicos, y un sinfín de sueños que, con cada día que pasaba, parecían más y más inalcanzables. ¿Te resulta familiar? Como tantos otros, él pensaba que la única manera de mejorar su situación era trabajando más duro. Sin embargo, por más horas que sumara a su jornada laboral, su vida permanecía exactamente igual. ¿Por qué? Jim no se diferenciaba en nada de la mayoría. Sus días comenzaban temprano, siempre con prisa para llegar al trabajo, y terminaban tarde, agotado y sin energía. Su salario apenas le permitía pagar la renta, las facturas y algún que otro gasto esporádico. Y aunque la rutina lo dejaba extenuado, lo que realmente lo asfixiaba no era el esfuerzo físico, sino la angustia mental de sentirse atrapado en un ciclo interminable. Cada quincena era la misma historia, recordaría años después. Las cuentas seguían acumulándose, el dinero desaparecía en un abrir y cerrar de ojos y mis sueños. Bueno, esos quedaban relegados a una lista que nunca tenía tiempo de revisar. Pero más que la falta de dinero, lo que lo desesperaba era esa sensación de estar estancado. Observaba a su alrededor y veía a personas que, en apariencia, contaban con menos habilidades o recursos que él, pero que, de algún modo, estaban logrando cosas que a él le parecían inalcanzables. ¿Qué tienen ellos que yo no tengo?, se preguntaba una y otra vez. La rutina silenciosa que destruye los sueños. Una tarde, tras concluir otra agotadora jornada de trabajo, Jim se sentó en su pequeño apartamento con una hoja de papel y un lápiz en la mano. Decidió hacer un ejercicio simple, anotar cómo había transcurrido su día y cuánto dinero había ganado. A medida que escribía, una inquietud empezó a crecer dentro de él. Observó la hoja con detenimiento y se dio cuenta de que su tiempo, su esfuerzo y su dinero estaban completamente absorbidos por actividades que no lo llevaban a ningún lado. Si sigo haciendo esto, ¿dónde estaré en 10 años?, murmuró para sí mismo. Esa pregunta lo golpeó como un jarro de agua helada. De pronto, pudo visualizarse en el futuro, más cansado, más frustrado y aún atrapado en el mismo sitio. Aquella imagen lo aterrorizó. No se trataba solo de dinero. Se trataba del tiempo que estaba dejando escapar, de la vida que se le escurría entre los dedos. Entonces, en su interior, una chispa se encendió.
Debe haber algo que no estoy entendiendo, se dijo. No puede ser que la única forma de salir adelante sea trabajar más horas. Si así fuera, todo el mundo sería rico. Si te gustan los consejos financieros de Jim Rohn, suscríbete. La primera chispa de conciencia no radica en cuánto tienes, sino en cómo lo gestionas. Aquella noche, Jim tomó una decisión trascendental: buscar respuestas. Por primera vez en su vida, dejó de preguntarse, ¿por qué no puedo? Y comenzó a cuestionarse, ¿qué necesito aprender? Comprendió algo esencial. No se trataba de la cantidad de esfuerzo que ponía en su trabajo, sino de la forma en que lo hacía, y sobre todo, de lo que sabía. Tenía que transformar su enfoque. Hasta ese momento, había creído que el éxito estaba ligado exclusivamente al esfuerzo físico, pero ahora empezaba a dudar de esa idea. Recordó una frase que había escuchado años atrás y que hasta ese día no había considerado con seriedad. El conocimiento es poder. En ese instante, aquellas palabras adquirieron un significado completamente nuevo. No solo necesitaba aprender más, sino aprender lo correcto, aquello que le permitiera construir algo valioso y perdurable. Unos días después de aquella noche de reflexión, mientras asistía a un evento en su ciudad, Jim conoció a un hombre que cambiaría su destino para siempre: Er Shove. Desde el momento en que Shove entró en la sala, captó la atención de todos. No era solo su evidente éxito financiero, sino la serenidad y seguridad que irradiaba. Tenía el porte de alguien que poseía todas las respuestas, y Jim, decidido a encontrar un camino distinto, no dudó en acercarse. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con él, le confesó su situación, sus frustraciones, su anhelo de mejorar y la sensación de que, sin importar cuánto lo intentara, nunca era suficiente. Y Shove lo escuchó con paciencia y, al finalizar, le lanzó una pregunta que lo dejó sin aliento. Jim, ¿por qué no eres rico? La pregunta lo desconcertó. Jim balbuceó las excusas que llevaba años repitiéndose. No tuve la educación adecuada. La economía está difícil. Mi jefe no me paga lo suficiente. No tuve las mismas oportunidades que otros. Shove esperó a que terminara y, con una sonrisa serena, le respondió: Jim, el problema no es la economía, ni tu jefe, ni tu educación. El problema eres tú. Tú eres el único responsable de la situación en la que estás. Aquellas palabras lo golpearon como un rayo. Nadie le había hablado de esa manera antes. Hasta ese momento, siempre había buscado razones externas para justificar su situación, pero en ese instante comprendió que estaba mirando en la dirección equivocada. Si quieres que tu vida cambie, continuó Shove, tú tienes que cambiar. Si quieres que tu situación financiera mejore, primero debes mejorar tú. Jim no comprendió de inmediato. ¿Cómo puedo trabajar en mí mismo? ¿Eso me dará más dinero o solucionará mis problemas?, preguntó confundido. Shove lo miró con seriedad y le dijo: Jim, el dinero y el éxito no son más que el reflejo de quién eres. Si quieres ganar más, debes convertirte en alguien que valga más. Fue entonces cuando Shove le reveló la clave que guiaría su vida. Trabaja más duro en ti mismo que en tu trabajo. Para él, esto significaba que el éxito no dependía únicamente de la cantidad de horas trabajadas o del esfuerzo físico. La verdadera clave estaba en el crecimiento personal, en la formación continua, en la adquisición de nuevas habilidades y en la transformación de la mentalidad. Luego le propuso un reto. Dedica 1 hora al día a leer, aprender algo nuevo o reflexionar sobre tus objetivos. Si lo haces de manera constante durante 1 año, te garantizo que tu vida cambiará. Aquella conversación fue un despertar para Jim. Por primera vez, comprendió que el cambio no vendría del exterior, sino desde dentro. Esa noche, regresó a casa con una determinación renovada. Decidió seguir el consejo de Shove y comenzó a trabajar en sí mismo con disciplina y constancia. Para ello,
se sumergió en lecturas que nunca antes había considerado: desarrollo personal, finanzas y liderazgo. Cada libro que abría le revelaba conceptos e ideas que hasta entonces habían estado fuera de su comprensión. También empezó a rodearse de personas que lo inspiraban y lo impulsaban a superarse día a día. Siguiendo la recomendación de Shoaff, adoptó un nuevo hábito: tomar notas. «Nunca confíes en tu memoria, Jim», le dijo una vez su mentor. «Escribe tus ideas, tus metas, tus aprendizajes. Un buen cuaderno puede ser más valioso que una cuenta bancaria». Al principio, los cambios eran sutiles, casi imperceptibles. Pero poco a poco Jim notó una transformación en su forma de pensar. En lugar de decirse a sí mismo, «No puedo permitírmelo», comenzó a preguntarse, «¿cómo puedo lograrlo?». En vez de buscar culpables, empezó a buscar soluciones. Este fue el primer paso hacia una nueva vida. A medida que aplicaba lo aprendido en su trabajo, sus ingresos comenzaron a aumentar. Pero más allá del dinero, lo que realmente estaba ocurriendo era mucho más profundo. Jim se estaba convirtiendo en una persona más segura, disciplinada y enfocada. En una ocasión reflexionó en voz alta: «No fue el dinero lo que me hizo rico, sino la persona en la que me transformé para ganarlo». Este fue solo el inicio de un camino que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes en el mundo del desarrollo personal. Pero su historia no terminaba ahí. En los años siguientes, seguiría descubriendo y aplicando principios clave que lo acercarían a la verdadera libertad, tanto financiera como personal. Y todo comenzó con una decisión simple pero trascendental: trabajar más duro en sí mismo que en cualquier otra cosa. Sin embargo, el desafío de mirarse hacia adentro no fue fácil. Jim entendió que adoptar esta nueva mentalidad requería más que solo cambiar su manera de pensar. Necesitaba acción. Se dio cuenta de que debía dejar de culpar a su salario, a su jefe o a la economía y asumir la responsabilidad total de su vida. «Si sigo esperando que alguien más cambie mi situación, me quedaré esperando para siempre», pensó. Esa noche, en su modesto apartamento, con un cuaderno viejo y un lápiz gastado, escribió una lista de sus sueños. Pero no eran simples deseos vagos, sino metas concretas. 1. Alcanzar la libertad financiera. 2. Vivir una vida plena y significativa. 3. Convertirse en alguien que pudiera inspirar a otros. Miró aquella lista y sintió algo que hacía mucho tiempo había olvidado: esperanza. No obstante, sabía que la esperanza por sí sola no era suficiente. Necesitaba un plan, una guía, un camino claro hacia esa vida que tanto anhelaba. Y justo en ese momento, mientras meditaba sobre sus próximos pasos, su destino dio un giro inesperado. Después de conocer a Ershoff, Jim emprendió un proceso de transformación que no solo impactó su situación financiera, sino que redefinió su manera de entender la vida. Sin embargo, este cambio no sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de esfuerzo, dedicación y un compromiso inquebrantable con uno de los principios que Shoaff le enseñó. La verdadera riqueza no se trata solo de acumular dinero, sino de construir un carácter que sea digno de esa riqueza. Una de las primeras verdades que Shoaff le compartió fue la importancia de asumir responsabilidad total sobre su vida. La mayoría de las personas desean que su realidad cambie, pero no están dispuestas a cambiar ellas mismas, le explicó. ¿Cómo esperas que tu situación mejore si sigues siendo la misma persona? Las cosas solo cambian cuando tú cambias. Al principio, aceptar esto no fue fácil para Jim. Como muchas otras personas, había crecido creyendo que su destino estaba condicionado por fuerzas externas: la economía, su jefe, la falta de estudios. Pero Shoaff lo desafió a ver más allá de esas excusas y a tomar el control de su propia vida. Haz una lista de todo aquello que crees que te frena. Luego, elimina lo que no dependa de ti y concéntrate en lo que sí puedes controlar.
Ese ejercicio resultó ser una revelación para Jim. Se dio cuenta de que muchas de las barreras que enfrentaba no eran externas, sino que él mismo las había construido. Su desconocimiento sobre finanzas, su desorden, incluso su falta de confianza en sí mismo, eran aspectos que podía cambiar si estaba dispuesto a trabajar en ellos. Uno de los primeros pasos que dio Jim fue adentrarse en el mundo de las finanzas. Hasta ese momento, su relación con el dinero era completamente pasiva. Ganaba, gastaba y esperaba el siguiente sueldo. Fue Shuf quien le enseñó a cambiar su mentalidad y a adoptar una actitud proactiva frente a sus finanzas, introduciéndole conceptos clave. La regla del 70-30, le explicó Shuf. No importa cuánto ganes, lo que realmente importa es qué haces con ese dinero. Le enseñó a distribuir sus ingresos de manera estratégica. El 70% para cubrir sus necesidades básicas, el 20% para inversiones que generaran más ingresos y el 10% para donaciones o causas benéficas. Jim aplicó esta regla de inmediato. Aunque al principio, los montos que podía ahorrar o donar eran mínimos. Sin embargo, comprendió que lo esencial no era la cantidad, sino el hábito. Con el tiempo, su disciplina financiera comenzó a dar frutos. Otra lección fundamental que Shuf le transmitió fue el concepto de invertir en activos. Las personas con mentalidad pobre gastan su dinero en cosas que pierden valor. Los que piensan como ricos invierten en aquello que les genera más valor. Le explicó. Jim comenzó a identificar activos accesibles para él. Libros, seminarios, herramientas que mejoraran su productividad. Aunque eran pequeñas inversiones, el retorno fue enorme en términos de conocimiento y habilidades. Una de las enseñanzas más valiosas que recibió de Shuf fue sobre la administración del tiempo. Todos tenemos 24 horas en un día, le dijo. La diferencia entre quienes prosperan y quienes no está en cómo las usan. Al analizar su rutina, Jim descubrió que desperdiciaba una cantidad considerable de tiempo en actividades improductivas. Televisión, quejas, distracciones innecesarias. Decidió convertir esas horas en oportunidades para crecer. Adoptó el hábito de dedicar al menos 1 hora diaria a su desarrollo personal, lo que Shuf llamaba la hora dorada. Durante ese tiempo, leía, reflexionaba sobre sus objetivos y planificaba sus próximos pasos. Aunque parecía un cambio simple, el impacto en su vida fue enorme. Si mejoro un 1% cada día, al final del año seré una persona completamente diferente, pensó. Al principio, las transformaciones en la vida de Jim eran sutiles. No se volvió millonario de la noche a la mañana, ni su vida cambió mágicamente de un momento a otro. Pero, al igual que una semilla que se riega con constancia, los hábitos que estaba desarrollando comenzaron a dar resultados. Al invertir tiempo y esfuerzo en su educación y en mejorar sus habilidades, empezó a destacar en su trabajo. Oportunidades que antes parecían inexistentes comenzaron a aparecer. Sin embargo, el cambio más significativo no fue en su bolsillo, sino en su interior. Su confianza, su mentalidad y su sentido de propósito se transformaron por completo. No se trata solo de cuánto dinero ganas, sino en quién te conviertes en el proceso, solía decir. La idea del efecto compuesto fue lo que realmente marcó la diferencia en su vida. Pequeñas acciones, repetidas con disciplina y constancia, como ahorrar, invertir y aprender cada día, generaron con el tiempo un impacto gigantesco. Con los años, Jim no solo alcanzó el éxito financiero, sino que se convirtió en un mentor para otros, compartiendo las mismas lecciones que un día cambiaron su destino. Pero nunca perdió de vista sus raíces ni olvidó cómo comenzó su camino. La verdadera riqueza no se mide solo por la cantidad de dinero que posees, sino por quién eres, qué conocimientos has adquirido y qué puedes aportar a los demás. Lo repetía con frecuencia, como si fuera un mantra que guiaba su vida. Jim Rohn partió desde un punto de incertidumbre,
marcado por frustraciones, limitaciones y sueños que parecían condenados al olvido. Sin embargo, lo que lo hizo diferente no fue su origen, sino su determinación de cambiar. Eligió asumir la responsabilidad de su destino y comprendió que el trabajo más importante no era el que hacía para otros, sino el que realizaba sobre sí mismo. Y en esa elección radicaba su mayor enseñanza. Si él pudo transformar su existencia, cualquier persona también puede hacerlo. Su filosofía sobre la riqueza se basaba en una verdad sencilla: pequeños cambios pueden producir resultados extraordinarios. Con frecuencia afirmaba que el éxito no es otra cosa que el resultado de unas pocas disciplinas practicadas día tras día, mientras que el fracaso es la acumulación de pequeños errores cometidos de manera reiterada. Esa idea, simple pero profundamente poderosa, fue el pilar de su transformación personal y de la construcción de su visión de la vida. Cuando incorporó los principios de la responsabilidad personal y la educación financiera, comprendió que el éxito no llega como un golpe de suerte o un evento inesperado, sino como la consecuencia natural de hábitos constantes y bien dirigidos. Para ilustrar el poder del progreso gradual, solía utilizar una metáfora que cautivaba a quienes lo escuchaban. Imagina que hoy plantas una semilla en la tierra. Durante días, incluso semanas, parece que no sucede nada. Sigues regándola con paciencia, sin ver cambios visibles. Pero si perseveras, con el tiempo esa semilla crecerá hasta convertirse en un árbol fuerte y generoso en frutos. Así es la vida. Los resultados no aparecen de inmediato, pero la consistencia y la disciplina terminan por dar sus frutos. Uno de los cambios más significativos en su vida estuvo en su forma de manejar el dinero. Antes, cada billete que llegaba a sus manos se esfumaba en gastos impulsivos e innecesarios. Sin embargo, tras conocer a Shuf, adoptó una estrategia que él mismo bautizó como la disciplina del dinero. A partir de entonces, cada ingreso que recibía lo dividía en partes, una porción para el ahorro y otra para la inversión, sin importar cuán modesta fuera la cantidad. En un principio el esfuerzo parecía insignificante, pero con el tiempo, esos pequeños montos crecieron gracias al interés compuesto y a la constancia. Comprendió que la clave de la abundancia no radica en cuánto dinero se gana, sino en la manera en que se administra. Si aprendes a valorar y cuidar las pequeñas cantidades, las grandes terminarán llegando por sí solas, solía decir. Jim no solo aplicó el efecto compuesto en sus finanzas, sino también en su crecimiento personal. Entre los hábitos que transformaron su vida y que luego enseñaría a miles de personas, destacaban los siguientes. 1. Leer cada día. Dedicaba al menos 30 minutos diarios a la lectura de libros sobre desarrollo personal, liderazgo y finanzas. Creía con firmeza que cada libro representaba una inversión en su mente y que esta inversión siempre daba frutos. Los libros son mentores silenciosos, decía. Nos permiten aprender de la experiencia de otros y evitar cometer sus mismos errores. 2. Definir objetivos con claridad. Uno de los ejercicios más poderosos que aprendió de Shuf fue la importancia de escribir sus metas. Descubrió que la especificidad era crucial. En lugar de decir, quiero ser rico, establecía objetivos concretos como, quiero ganar $50,000 anuales antes de diciembre de 1965. Si no sabes con exactitud a dónde quieres llegar, cualquier camino será igual de confuso y te llevará a la nada. Repetía. 3. Evaluar el progreso. Cada semana dedicaba un tiempo a reflexionar sobre sus avances y a analizar qué podía mejorar. Este hábito le permitía corregir el rumbo y asegurarse de que seguía encaminado hacia sus metas. 4. Invertir en relaciones valiosas. Comprendió que el entorno influye de manera directa en el éxito personal. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo, decía con convicción. Por ello, decidió rodearse de individuos que lo inspiraran a superarse,
estableciendo relaciones que lo impulsaran a convertirse en su mejor versión. La diferencia entre gastar e invertir no solo se aplica al dinero, sino también al tiempo, a la energía y a las oportunidades de la vida. Otro principio fundamental que Shoaff le transmitió a Jim fue la diferencia entre gastar e invertir. Le explicó: las personas con mentalidad pobre gastan su dinero y ahorran lo que les sobra. En cambio, aquellos con mentalidad rica invierten primero y viven con lo que queda. A partir de ese momento, Jim comenzó a aplicar esta filosofía en cada aspecto de su vida. En lugar de derrochar en entretenimiento superficial, decidió invertir en seminarios que expandieran su conocimiento. En vez de gastar en ropa costosa para impresionar a los demás, prefirió adquirir herramientas que le permitieran ser más productivo. Incluso en su manera de enfrentar los problemas, cambió la queja por la búsqueda activa de soluciones. Con este nuevo enfoque, fue construyendo una base sólida que, con el tiempo, lo llevaría a alcanzar la tan anhelada libertad financiera. Los resultados hablaron por sí solos. En pocos años, la vida de Jim Rohn se transformó por completo. De estar sumido en deudas y frustración, pasó a convertirse en un empresario exitoso y, más tarde, en un mentor cuya sabiduría impactaría a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, lo más inspirador de su historia no era su riqueza material, sino el crecimiento personal que había experimentado en el proceso. Jim solía decir: la verdadera recompensa no es el dinero que ganas, sino la persona en la que te conviertes para ganarlo. Y ahora la pregunta es: ¿cómo puedes aplicar estos principios en tu propia vida? Jim Rohn siempre desafiaba a sus alumnos con una reflexión. Si hoy decides cambiar pequeños hábitos, ¿cuánto podría transformarse tu vida en 5 años? Basado en sus enseñanzas, aquí tienes un plan sencillo para comenzar tu camino. Primero, define tus metas con total claridad. Escríbelas, hazlas específicas y visualízalas cada día. Segundo, invierte en ti mismo a diario, ya sea leyendo, aprendiendo una nueva habilidad o escuchando a mentores a través de libros y conferencias. Tercero, aplica la regla del 70-30. Ahorra una parte de tus ingresos, invierte otra y destina una porción a ayudar a los demás. Cuarto, rodéate de personas que te inspiren, aquellos que ya han alcanzado lo que tú aspiras lograr. Quinto, sé constante. Nunca subestimes el poder de los pequeños pasos, pues con el tiempo te llevarán a resultados extraordinarios. Jim Rohn nos enseñó que el éxito no es un privilegio reservado para unos pocos afortunados, sino el resultado del compromiso con uno mismo, el trabajo disciplinado y la perseverancia. La gran cuestión ahora es: ¿qué decisión vas a tomar hoy para transformar tu futuro? Los principios de Jim Rohn no solo cambiaron su propia vida, sino también la de miles de personas que aplicaron sus enseñanzas y lograron redefinir sus destinos. Si analizamos esas historias de éxito, encontraremos un patrón en común: hábitos consistentes y decisiones estratégicas tomadas día a día. Jim explicaba que cada acción cotidiana, por insignificante que parezca, es una inversión en el futuro. Si deseas cambiar tu vida, debes comenzar por transformar lo que haces diariamente. El primer paso es invertir en educación, el activo más valioso que posees. Uno de los mayores aprendizajes que Jim recibió de su mentor fue: la educación formal te dará un salario, la autoeducación te dará una fortuna. Esta frase marcó un antes y un después en su vida, pues entendió que no podía depender solo de lo aprendido en la escuela. Por ello, decidió dedicar al menos 30 minutos diarios a la lectura de libros sobre finanzas, liderazgo y desarrollo personal. Con el paso del tiempo, este hábito se convirtió en uno de los pilares de su éxito. Así que, si quieres mejorar tu vida, comienza eligiendo un libro sobre un tema que te apasione o que desees dominar. Dedica un momento cada día a la lectura, aunque solo sean 10 minutos. Algunos libros recomendados que reflejan las enseñanzas de Rohn incluyen: Los secretos de la mente millonaria, Padre Rico
Padre Pobre de Robert Kiyosaki, y Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Estas obras no solo inspiran, sino que también proporcionan herramientas prácticas para transformar la mentalidad y la vida financiera. Jim solía decir, una vida sin metas es como un barco sin timón, siempre a merced del viento. Para él, las metas no eran simples deseos, sino el mapa que orientaba sus decisiones y acciones. Sin embargo, no bastaba con tener metas, era crucial ser preciso. En lugar de decir, quiero ganar más dinero, es mejor escribir con claridad. Quiero generar $10,000 adicionales al año mediante un proyecto paralelo. Toma papel y lápiz y divide tus objetivos en 3 categorías: financieros, ahorro, ingresos, inversión; personales, salud, relaciones, desarrollo de habilidades y de contribución. ¿Cómo impactarás a otros o al mundo? Luego, para cada meta, define una acción concreta y establece una fecha límite. Aunque este ejercicio parezca simple, es la fuerza que impulsará el cambio en tu vida. Uno de los principios más célebres de Jim Rohn es: eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Si te rodeas de personas que te inspiran y desafían, inevitablemente elevarás tu nivel. Pero si pasas el tiempo con personas negativas o conformistas, sus hábitos y creencias acabarán influyéndote. Por ello, Jim buscaba activamente asistir a eventos, conferencias y círculos donde pudiera conocer a personas con mentalidades ambiciosas y enriquecedoras. En esos entornos, no solo aprendía, sino que también encontraba mentores y amigos que lo empujaban a mejorar. Haz una lista de las personas con las que más tiempo compartes y pregúntate: ¿me inspiran o me limitan? ¿Me motivan a crecer o refuerzan mis excusas? Si sientes que necesitas un cambio en tu entorno, busca comunidades, clubes o grupos donde puedas conectar con individuos que compartan tus metas y aspiraciones. Shuf le transmitió a Jim una enseñanza fundamental: tu tiempo es más valioso que tu dinero. Puedes perder dinero y recuperarlo, pero el tiempo perdido jamás vuelve. Jim hizo de esta idea un principio rector en su vida, convirtiéndose en un experto en la gestión del tiempo. Planificaba sus días con precisión, priorizaba sus actividades y eliminaba distracciones que lo alejaran de sus objetivos. Utilizaba un calendario para asignar bloques específicos a sus actividades clave: lectura, reflexión, trabajo y relaciones. Nada quedaba al azar. Haz una lista de las 3 tareas más importantes que debes completar mañana para acercarte a tus objetivos. Asígnales un horario fijo y cúmplelo sin excepciones. La disciplina en la administración del tiempo es lo que marcará la diferencia. Uno de los hábitos financieros más revolucionarios que Shuf enseñó a Jim fue la regla del 70-30. Distribuir sus ingresos de manera estratégica le otorgó claridad y control sobre su dinero. El 70% se destinaba a cubrir sus gastos esenciales. El 20% lo invertía en activos que generaran más ingresos. Y el 10% lo reservaba para donaciones o causas benéficas, cultivando así una mentalidad de abundancia. Aunque en un principio Jim solo podía ahorrar pequeñas sumas, la constancia hizo que ese dinero creciera con el tiempo. Gracias a este hábito, pudo invertir en oportunidades que más adelante multiplicaron sus ingresos. Examina tus finanzas actuales y aplica esta regla. Si en este momento no puedes ahorrar o invertir los porcentajes ideales, empieza con lo que puedas, pero sé constante. La verdadera riqueza no está en lo que obtienes, sino en la persona en la que te conviertes en el proceso. Jim Rohn siempre afirmaba que el éxito no es un privilegio reservado para unos pocos, sino un resultado alcanzable para cualquiera que esté dispuesto a trabajar en sí mismo, mantener la constancia y aplicar principios sólidos que realmente funcionen. Hoy tienes la oportunidad de tomar estas enseñanzas y hacerlas parte de tu vida. No importa dónde te encuentres en este momento.
Lo esencial es que cada paso que des te acerque un poco más a tus sueños. Como solía decir Jim Rohn, no puedes cambiar tu destino en un solo día, pero sí puedes modificar tu rumbo. Ahora posees las herramientas y principios que transformaron su vida, pero no lo olvides. El verdadero poder del conocimiento radica en su aplicación. No permitas que este video sea solo una chispa de motivación pasajera. Conviértelo en el punto de partida de tu propia transformación. Te desafío a que, durante los próximos 30 días, elijas un aspecto de tu vida, ya sea tus finanzas, tu crecimiento personal, la gestión de tu tiempo o tus relaciones, y trabajes en un hábito pequeño pero significativo. Tal vez sea ahorrar una pequeña cantidad cada día, leer 10 páginas de un buen libro o escribir tus objetivos cada mañana. No subestimes el impacto de estos gestos aparentemente simples, porque en ellos se esconde la verdadera clave del cambio. Pero aquí está la cuestión. Si no tomas acción hoy, en unos años tu vida seguirá exactamente igual, o incluso peor. Jim Rohn también se encontró en ese punto, atrapado en una rutina que no le llevaba a ningún lado. Él comprendió esta verdad antes de que fuera demasiado tarde. Un día, con los bolsillos vacíos y las deudas acumulándose sobre su espalda, se detuvo frente al espejo y se hizo la pregunta más incómoda de su vida. ¿Por qué algunos alcanzan la riqueza mientras otros quedan atrapados en la mediocridad? Durante años creyó que la clave estaba en ganar más dinero, encontrar el negocio ideal o descubrir esa oportunidad única que lo cambiaría todo. Hasta que un mentor le dijo algo que sacudió su mundo para siempre. No es el dinero lo que te hace rico, sino en quién te conviertes. Aquella frase lo golpeó con fuerza, porque hasta ese momento Jim Rohn no se había dado cuenta de que la riqueza verdadera no depende de la suerte, ni de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Se construye a través de hábitos diarios, pequeños pero poderosos, que, con el tiempo, pueden cambiar por completo el destino financiero de una persona. Y ahí radica el problema. La mayoría de la gente espera un giro instantáneo en su vida. Confían en que la suerte les traerá una gran inversión, una idea millonaria o un golpe de fortuna que los saque de la mediocridad de un día para otro. Pero aquellos que realmente amasan y conservan fortunas, siguen un camino diferente, uno que muy pocos están dispuestos a recorrer. Hoy, voy a compartir contigo los 20 hábitos esenciales que transformaron a Jim Rohn en un hombre próspero. Y te advierto, estos hábitos pueden parecer simples, pero si los aplicas con disciplina, en poco tiempo notarás un cambio radical en tu mentalidad, en tus ingresos y en tu vida. Sin embargo, antes de comenzar, hay algo que debes saber. No todos llegarán hasta el final de este video. Algunos se rendirán antes de descubrir el hábito número 20, el que realmente marca la diferencia entre los que alcanzan el éxito y los que solo sueñan con él. Pero si eres de los que están decididos a cambiar su vida, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender puede marcar un antes y un después en tu camino hacia la riqueza. Ahora sí, empecemos con el primer hábito que transformó la vida de Jim Rohn, y que también puede cambiar la tuya. 1. Dedicar 10 minutos al día a leer sobre finanzas y desarrollo personal. Jim Rohn, al igual que la mayoría de las personas, trabajaba sin descanso, pero su cuenta bancaria siempre estaba vacía. Hasta que un día, su mentor le lanzó una pregunta que lo dejó sin palabras. ¿Cuántos libros sobre dinero has leído en el último año? Jim bajó la cabeza y con cierta vergüenza respondió: «Ninguno». Su mentor soltó una carcajada y le dijo: «Ahí tienes la respuesta de por qué no tienes dinero». En ese momento, Jim comprendió una verdad que cambiaría su destino para siempre. Las personas ricas no necesariamente son más inteligentes, ni trabajan más que los demás. Simplemente saben más sobre el dinero. Desde ese día, se prometió a sí mismo leer al menos 10 minutos diarios sobre finanzas, mentalidad y desarrollo personal.
No necesitó devorar 100 libros en un mes, solo pequeñas dosis de conocimiento diario, que poco a poco empezaron a transformar su forma de pensar. Un dato interesante: los millonarios leen, en promedio, 50 libros al año, mientras que la mayoría de las personas no terminan ni uno solo. Si deseas cambiar tu futuro financiero, comienza con 10 minutos de lectura al día. Un solo concepto bien aplicado puede ser suficiente para darle un giro a tu vida. 2. Ahorrar el 10% de cada ingreso, incluso cuando parezca imposible. Cuando Jim Rohn inició su camino, sus ingresos eran mínimos, apenas le alcanzaba para pagar sus cuentas. Por eso, cuando su mentor le dijo, ahorra el 10% de cada dólar que ganes, Jim se rió con incredulidad y respondió, pero si apenas puedo sobrevivir con lo que tengo. A lo que su mentor, con una sonrisa tranquila, le contestó, si no puedes ahorrar cuando ganas poco, tampoco lo harás cuando ganes mucho. La disciplina financiera no depende de la cantidad de dinero que recibes, sino del hábito que construyes. Ese día, Jim decidió poner a prueba aquella enseñanza. Desde entonces, cada vez que recibía dinero, apartaba el 10% antes de gastar un solo centavo. Al principio sentía una punzada de dolor, pero pronto se convirtió en un desafío. ¿Cuánto podría acumular sin tocarlo? Un año después, su cuenta de ahorros tenía más dinero del que jamás había imaginado. No porque su sueldo hubiera aumentado, sino porque aprendió a gestionar mejor cada euro que pasaba por sus manos. Si comienzas hoy, en unos meses te sorprenderás de lo que puedes conseguir con este sencillo hábito. Eliminar frases de pobreza como «no puedo permitírmelo» es un paso crucial. Las palabras que pronunciamos moldean nuestra realidad de manera más poderosa de lo que creemos. Jim se dio cuenta de que, cada vez que decía esa frase, su mente dejaba de buscar soluciones y simplemente aceptaba la escasez como un destino inmutable. Hasta que su mentor lo corrigió con una enseñanza sencilla pero transformadora. Nunca digas «no puedo permitírmelo». En su lugar, pregúntate «¿cómo puedo permitírmelo?». Tenno. Aquella pequeña variación, en su forma de pensar, lo obligó a ser ingenioso. En vez de asumir que ciertos objetivos estaban fuera de su alcance, empezó a explorar formas de generar ingresos adicionales. ¿El resultado? Dejó atrás la mentalidad de empleado y adoptó la visión de un emprendedor. Las palabras que eliges definen el mundo en el que vives. A partir de hoy, destierra de tu vocabulario las expresiones que refuercen la carencia y empieza a hablar como alguien que construye riqueza. Hacer listas de objetivos cada noche y revisarlas cada mañana es otro hábito que cambió su destino. Un día, su mentor le hizo una pregunta inesperada. ¿Cuáles son tus metas para los próximos 5 años? Jim se quedó en blanco. Nunca se había detenido a plasmar por escrito lo que realmente deseaba alcanzar. Aquella conversación le dejó una tarea. Cada noche, antes de dormir, debía anotar al menos 3 objetivos para el día siguiente y revisarlos por la mañana antes de comenzar su jornada. Parecía un ejercicio banal, casi infantil, pero en pocas semanas su productividad se disparó. Su mente dejó de dispersarse en trivialidades y se enfocó en lo verdaderamente importante. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que las personas que escriben sus metas tienen 10 veces más probabilidades de alcanzarlas que aquellas que solo las guardan en su pensamiento. Si no diseñas tu propio plan de vida, inevitablemente terminarás formando parte del plan de alguien más. Toma el control de tu destino, porque quienes fracasan financieramente no lo hacen por falta de talento u oportunidades, sino porque nunca transforman sus hábitos. Lo curioso es que los millonarios tampoco nacieron con una ventaja especial. Simplemente descubrieron pequeños hábitos que, con el tiempo, los llevaron a la cima. ¿Quieres conocerlos? Quédate hasta el final, porque el hábito número 20 marca la diferencia entre los que alcanzan el éxito y los que solo sueñan con él. Rodearse de personas exitosas y alejarse de la negatividad fue otro cambio decisivo en su vida.
Jim solía compartir su tiempo con quienes siempre habían estado cerca de él. Amigos de la infancia, compañeros de trabajo, familiares cercanos. Pero con los años notó un patrón inquietante. Todos repetían las mismas quejas, enfrentaban los mismos problemas y tenían los mismos resultados financieros mediocres. Hasta que un día, su mentor le dijo algo que sacudió su mundo. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Esa frase lo obligó a mirarse con otros ojos. ¿Quiénes eran esas 5 personas en su vida? ¿Cómo manejaban su dinero? ¿Qué creencias tenían sobre la prosperidad? Aquel día tomó una decisión difícil, pero necesaria. Empezó a limitar el tiempo que pasaba con personas negativas y a rodearse de aquellos que ya habían alcanzado el éxito. No fue un camino fácil. Algunos amigos lo criticaron. Su familia no comprendía por qué se alejaba, pero con el tiempo, los resultados hablaron por sí solos. Estar cerca de mentes exitosas transformó su manera de pensar, sus hábitos y, en consecuencia, su cuenta bancaria. Si te rodeas de personas que viven en la mentalidad de escasez, jamás podrás desarrollar una visión de abundancia. Elige con sabiduría tu círculo, porque la gente con la que compartes tu vida influirá más en tu éxito que cualquier otra circunstancia. Hacer ejercicio todos los días no solo fortalece el cuerpo, sino que también forja la disciplina. La primera vez que Jim intentó establecer una rutina de entrenamiento, fracasó estrepitosamente. Se inscribió en un gimnasio con entusiasmo desbordante, pero su determinación se desvaneció en apenas 2 semanas. Su mentor, al notar su frustración, le explicó con paciencia: el ejercicio no es solo para mantenerte en forma, sino para entrenar tu carácter. La manera en que cuidas tu cuerpo refleja cómo manejas tu vida. Con esa idea en mente, le propuso un desafío sencillo. No lo hagas por tu físico, hazlo por tu mente. Así que Jim comenzó con algo pequeño, caminando solo 10 minutos al día. Poco a poco, aumentó la intensidad de sus entrenamientos y pronto se dio cuenta de un cambio inesperado. Cada día que ejercitaba su cuerpo, su mente se volvía más fuerte. Su energía se multiplicaba, su productividad alcanzaba nuevos niveles y su claridad para tomar decisiones se afilaba como un cuchillo bien afilado. Sin darse cuenta, el ejercicio diario se convirtió en un espejo de su mentalidad, constancia, esfuerzo y disciplina. Y esa misma mentalidad, con el tiempo, lo llevó a construir su fortuna. Jim solía quejarse de que no tenía suficiente dinero para invertir en un curso de negocios que realmente deseaba. Hasta que un día su mentor le lanzó una pregunta que lo hizo tambalearse. ¿Cuánto has gastado este mes en entretenimiento? Jim hizo cuentas y la respuesta lo dejó atónito. En salidas con amigos, cenas innecesarias y compras impulsivas, había gastado más dinero del que necesitaba para pagar el curso. En ese momento, comprendió una verdad incómoda. Las personas pobres gastan su dinero en distracciones. Las personas ricas lo invierten en su crecimiento. Desde ese día, tomó una decisión inquebrantable. Antes de gastar en cualquier capricho, primero invertiría en sí mismo. Se inscribió en cursos de negocios y finanzas, devoró libros de desarrollo personal, asistió a seminarios y conferencias, buscó mentores y asesorías. Cada euro invertido en su educación le devolvió un beneficio mucho mayor que cualquier placer pasajero. No fue casualidad que al mismo tiempo que su conocimiento crecía, su cuenta bancaria también lo hacía. Porque quien no está dispuesto a invertir en sí mismo, no puede esperar que la abundancia toque a su puerta. Antes, Jim despertaba cada mañana con la mente nublada por preocupaciones. Pensaba en sus deudas, en los obstáculos que lo esperaban durante el día, en lo que aún no había conseguido. La ansiedad lo acompañaba desde el primer momento en que abría los ojos. Hasta que un día, su mentor le compartió un consejo simple pero poderoso. Si inicias tu día con gratitud, tu mentalidad cambiará por completo. Decidido a intentarlo,
Jim comenzó una nueva rutina. Cada mañana, antes de mirar su teléfono o dejar que su mente se llenara de preocupaciones, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio le pareció un ejercicio trivial, casi absurdo, pero con el tiempo notó un cambio profundo en su forma de ver la vida. Su enfoque se desplazó de la carencia a la abundancia. En lugar de obsesionarse con lo que le faltaba, empezó a valorar lo que tenía y a visualizar con más claridad sus metas. Su energía cambió. La gratitud lo convirtió en alguien más optimista, más motivado y más enfocado en el éxito. Si cada mañana te concentras en lo que te falta, atraerás más escasez. Si empiezas el día con gratitud, comenzarás a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Jim, como muchos otros, creció con la creencia de que el camino al éxito era sencillo: encontrar un buen empleo, trabajar duro y disfrutar de una vida estable. Pero un día, su mentor le mostró una realidad que lo sacudió. Si solo tienes una fuente de ingresos, estás a una crisis de la ruina financiera. Ese pensamiento lo dejó paralizado. De repente todo tenía sentido. Jim dependía completamente de su sueldo. Si un día lo despedían, su estabilidad se derrumbaría como un castillo de naipes. Fue entonces cuando tomó una decisión determinante. Empezaría a crear múltiples fuentes de ingresos, aunque fueran pequeñas al principio. Sabía que la seguridad financiera no se encontraba en un único cheque de pago, sino en la diversificación. Ese fue el primer paso hacia su verdadera libertad económica. Así comenzó su camino hacia la diversificación. Mientras aún trabajaba, decidió emprender un negocio paralelo, explorando nuevas maneras de generar ingresos. Se adentró en el mundo de las inversiones y poco a poco construyó fuentes de dinero que no dependían exclusivamente de su esfuerzo diario. Aprovechó su conocimiento para convertirlo en una oportunidad rentable. Con el tiempo, su emprendimiento superó con creces su salario y pudo renunciar a su empleo. La enseñanza es clara. Depender de una única fuente de ingresos es un riesgo latente, pero si diversificas, el flujo de dinero no se detendrá, sin importar los altibajos del camino. Aprender a vender, aunque no te guste, es un principio innegociable. La primera vez que Jim intentó vender algo, fracasó estrepitosamente. Le incomodaba hablar de dinero. No comprendía el arte de la persuasión y pensaba que las ventas eran solo para personas avasallantes o manipuladoras. Todo cambió cuando su mentor le dijo: todo en la vida es ventas. Si no sabes vender, siempre dependerás de alguien que sí lo haga. Aquel fue un momento de revelación. Jim entendió que vender no se trataba solo de intercambiar un producto por dinero, sino de comunicar valor, influir, convencer y negociar. El dominio de las ventas transformó cada aspecto de su vida. Pudo negociar mejores salarios y contratos. Creó negocios que prosperaban sin estar atado a un jefe y aprendió a ejercer influencia para acceder a oportunidades impensadas. Las ventas no son una habilidad opcional, sino una herramienta esencial. No importa si eres emprendedor, empleado o inversionista, si no dominas el arte de vender, siempre estarás en desventaja frente a quienes sí lo hacen. La diferencia entre aquellos que avanzan y los que se quedan atrás no radica en la suerte ni en el talento, sino en la capacidad de vender ideas, proyectos y hasta su propia imagen. Pero aquí viene lo interesante. El siguiente hábito que conocerás tiene el poder de multiplicar tu riqueza sin que apenas lo notes, y la mayoría de las personas jamás lo ponen en práctica. Quédate, porque este podría ser el mayor giro en tu mentalidad financiera. Pensar en décadas, no en días. Jim, al principio, solo buscaba resultados inmediatos. Su enfoque estaba en ganar dinero rápido y, si algo no funcionaba en poco tiempo, lo abandonaba sin dudar. Hasta que su mentor le mostró una verdad que cambiaría su perspectiva para siempre. La riqueza es una maratón, no una carrera de velocidad. Fue entonces cuando comprendió el poder del interés compuesto, las inversiones a largo plazo y la virtud de la paciencia.
En lugar de perseguir dinero efímero, empezó a construir activos que le generarían ingresos sostenibles con el tiempo. Dirigió su dinero hacia negocios con potencial de crecimiento en lugar de empleos pasajeros. Diseñó sistemas que le permitieran obtener ingresos sin necesidad de estar presente. Reinvirtió sus ganancias en oportunidades estratégicas que, aunque no daban frutos inmediatos, le asegurarían estabilidad en el futuro. Esta mentalidad a largo plazo es lo que separa a quienes logran independencia financiera de aquellos que nunca consiguen salir del ciclo de la incertidumbre económica. Ser puntual y cumplir promesas. Jim nunca imaginó que algo tan simple como la puntualidad y la credibilidad tendrían un impacto directo en su éxito financiero. Hasta que su mentor se lo dejó claro. Cada vez que llegas tarde o incumples una promesa, destruyes tu reputación. Y sin reputación, nadie te confiará dinero, oportunidades ni negocios. Desde ese día, hizo un compromiso inquebrantable. Llegaría siempre a tiempo a cada reunión. Cumpliría cada palabra dada, sin pretextos. No volvería a entregar un trabajo fuera de la fecha acordada. Con los años, su reputación se convirtió en su activo más valioso. Las personas querían hacer negocios con él porque sabían que su palabra tenía peso. La confianza que generó se tradujo en puertas abiertas, alianzas estratégicas y un círculo de oportunidades que nunca habría alcanzado sin su compromiso con la responsabilidad. El dinero siempre sigue a la confianza. Si tu palabra carece de valor, las puertas de las oportunidades se cerrarán ante ti. Jim lo entendió muy bien. Durante mucho tiempo, evitó situaciones que lo sacaran de su zona de confort. Detestaba hablar en público, rechazaba los riesgos y prefería mantenerse en su burbuja de seguridad. Pero su mentor le reveló una verdad innegable. Cada vez que rehuyes algo por miedo o incomodidad, estás dejando dinero sobre la mesa. Decidió poner a prueba este principio y se impuso un desafío. Cada día haría algo que lo incomodara. Así, comenzó a conversar con extraños en reuniones empresariales. Aceptó propuestas que normalmente habría rechazado y se atrevió a exponer sus ideas sin temor al rechazo. Lo que descubrió fue asombroso. Cada vez que enfrentaba una situación incómoda, su confianza crecía y sus habilidades se fortalecían. Aprendió que la incomodidad es el precio del crecimiento y que sin desafíos no hay avance. Uno de los mayores errores que Jim cometió en su juventud fue posponer sus decisiones, siempre hallando excusas. Esperaré a que llegue el momento adecuado. Primero necesito aprender más. Aún no estoy listo, se decía una y otra vez. Hasta que su mentor le mostró una cruda realidad. El momento perfecto no existe. La diferencia entre los que triunfan y los que fracasan es que los exitosos comienzan antes de sentirse preparados. A partir de ese día, Jim dejó de esperar. En lugar de analizar cada idea durante meses, la ponía en marcha de inmediato. Este simple cambio de mentalidad le abrió puertas que jamás habría descubierto si seguía esperando. Comprendió que si no tomas acción hoy, en 5 años estarás en el mismo punto, lamentando no haber comenzado antes. En el pasado, Jim decía sí a todo. Reuniones, compromisos, distracciones sin sentido. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que su energía se diluía en cosas sin importancia. Su mentor le compartió una enseñanza invaluable. Cada vez que dices sí a algo que no aporta valor, estás diciendo no a algo que podría hacerte crecer. Desde entonces, antes de aceptar cualquier cosa, se hacía una sola pregunta. ¿Esto me acerca o me aleja de mi objetivo? Y si la respuesta era negativa, su decisión era firme. No. Este hábito transformó por completo su productividad, eliminando distracciones, enfocando su energía y multiplicando sus resultados. Aprender a decir no sin culpa fue una de las claves de su éxito. Cada elección es un voto por el futuro que deseas construir. Pero hay un hábito aún más poderoso:
un secreto que los millonarios aplican con rigurosidad y que la mayoría ignora por completo. Un cambio tan sencillo, pero tan impactante, que cuando lo descubras, notarás cómo tu camino hacia la riqueza se acelera. Presta atención, porque lo que viene podría marcar un antes y un después en tu vida. Jim Rohn tenía una regla de oro: nunca confiar en su memoria para su desarrollo personal. Al iniciar su camino hacia el éxito, su mentor le hizo un regalo invaluable: un diario en blanco y una advertencia clara. Las personas pobres olvidan lo que aprenden. Las personas ricas documentan su progreso. Desde aquel día, Jim convirtió la escritura en un hábito esencial. En su diario anotaba sus reflexiones tras cada lectura o conferencia, los errores que había cometido y cómo corregirlos, las oportunidades que identificaba y los pasos para aprovecharlas. Con el tiempo descubrió que al plasmar sus pensamientos en papel, su mente procesaba la información con mayor claridad. Aprendía más rápido y podía reconocer patrones en su propio crecimiento. Comprendió que quien no documenta su camino está condenado a repetir los mismos errores y a olvidar las lecciones más valiosas. Da sin esperar nada a cambio, y el dinero llegará por sí solo. Jim Rohn se dio cuenta de algo peculiar entre las personas más adineradas que conoció. Todas compartían un rasgo en común: eran increíblemente generosas. Al principio esto le parecía contradictorio. En su mente, asumía que la riqueza se construía acumulando cada moneda, no repartiéndola. Pero su mentor le reveló un principio esencial: si quieres recibir más, primero debes aprender a dar. Jim decidió ponerlo en práctica sin esperar una recompensa inmediata. Ofreció su conocimiento sin pedir nada a cambio. Ayudó a empresarios y aprendices desinteresadamente. Invirtió en iniciativas que beneficiaban a su comunidad. Y el resultado fue asombroso. Cuanto más daba, más puertas se abrían ante él. Su generosidad no solo le brindó satisfacción personal, sino que también le atrajo oportunidades inesperadas. Si realmente deseas recibir más en la vida, empieza por aportar valor al mundo sin pensar en la compensación inmediata. Un día, Jim se preguntó por qué algunas personas parecían tener más oportunidades que otras. Su mentor le dio la respuesta: el dinero y el éxito no se encuentran por casualidad, se construyen a través de relaciones. Jim comenzó a notar que los millonarios dedicaban gran parte de su tiempo a conectar con personas clave, a forjar lazos estratégicos y a ayudar a otros sin esperar beneficios inmediatos. Decidió hacer lo mismo. Asistió a eventos y conferencias donde podía rodearse de individuos con la mentalidad correcta. En lugar de acercarse a los demás con la intención de obtener algo, se interesó genuinamente por sus historias y aspiraciones. Mantuvo contacto con empresarios, inversionistas y expertos que con el tiempo se convirtieron en piezas clave en su camino al éxito. El poder del networking transformó su vida. A partir de entonces, sus oportunidades ya no dependían del azar, sino de las relaciones que había cultivado con esmero. Si no estás construyendo conexiones estratégicas, estás limitando tu propio crecimiento. El error más común entre quienes enfrentan dificultades económicas es caer en la trampa del dinero fácil. Jim también lo vivió. En su juventud, buscaba resultados inmediatos y, si un negocio no daba frutos en pocos meses, lo abandonaba sin dudarlo. Pero su mentor le enseñó la diferencia entre una mentalidad de escasez y una mentalidad de riqueza. Los que tienen poco quieren dinero hoy, aunque eso les cueste más en el futuro. Los que piensan en grande están dispuestos a esperar porque saben que el verdadero éxito se construye con tiempo. Jim aprendió a invertir con paciencia, a desarrollar proyectos con una visión a largo plazo y a evitar las ilusiones de las ganancias instantáneas. Descubrió que la riqueza genuina es como sembrar una semilla. Necesita tiempo, dedicación y esfuerzo constante antes de dar frutos. Si deseas construir algo sólido y duradero, deja de buscar atajos y enfócate en el proceso. Jim Rohn tenía una regla de oro:
El día que dejes de aprender será el día en que empezarás a perder. A lo largo de su vida, conoció a innumerables personas exitosas y todas compartían un mismo hábito. Nunca dejaban de estudiar, mejorar y experimentar. Su mentor le dejó una enseñanza que jamás olvidó. El mundo cambia, y si tú no cambias con él, te quedarás atrás. Desde entonces, Jim adoptó una mentalidad de evolución constante. Siempre estaba adquiriendo nuevos conocimientos, ya fuera sobre negocios, inversiones o desarrollo personal. Se mantenía al tanto de las tendencias del mercado y jamás cayó en la trampa de creer que lo sabía todo. Con el tiempo, entendió que la diferencia entre quienes triunfan y quienes se quedan rezagados no es el talento innato, sino la capacidad de aprender, adaptarse y reinventarse. La riqueza no es cuestión de suerte, sino el resultado de hábitos bien construidos. Después de recorrer los 20 pequeños hábitos que transformaron la vida de Jim Rohn, queda una verdad innegable. La prosperidad no depende del azar, de una inteligencia excepcional, ni de circunstancias privilegiadas. Se forja a partir de decisiones y acciones consistentes que, con el tiempo, generan un impacto extraordinario. Si observamos a las personas más exitosas del mundo, veremos que todas, consciente o inconscientemente, han aplicado muchos de estos principios. No esperaron a que la suerte les sonriera, ni a que las condiciones fueran perfectas. Simplemente tomaron el control de su destino mediante hábitos que los acercaban a sus metas. Y ahora, la verdadera pregunta es: ¿cuántos realmente pondrán en práctica estos hábitos? La dura verdad es que la mayoría verá este contenido. Sentirá una chispa de motivación durante unos minutos y luego regresará a su rutina, sin hacer ningún cambio. Pasarán los años y seguirán cuestionándose por qué su situación financiera no ha mejorado. ¿Por qué sus sueños siguen siendo solo eso? Sueños. Pero existe un pequeño grupo de personas que hará algo diferente. En lugar de limitarse a escuchar, dedicarán 10 minutos al día a leer sobre educación financiera. En vez de gastar hasta el último euro que ganan, comenzarán a ahorrar e invertir con inteligencia. Dejarán de depender de una única fuente de ingresos y aprenderán a vender, a negociar y a hacer que su dinero trabaje para ellos. Y esas personas, dentro de unos años, serán las que miren atrás con orgullo, sabiendo que cada pequeña acción les llevó a una transformación radical. Aquí está la verdad. El dinero no cambia a las personas, simplemente potencia lo que ya son. Si antes de alcanzar el éxito eres disciplinado, cuando lo consigas, esa disciplina se fortalecerá. Si sabes administrar bien tu dinero cuando tienes poco, lo gestionarás aún mejor cuando tengas mucho. Pero si hoy decides no hacer nada, no esperes que el futuro te traiga cambios por arte de magia. Ahora que conoces estos 20 hábitos, tienes dos caminos. Seguir como hasta ahora, esperando que las circunstancias mejoren por sí solas. O dar el primer paso hoy mismo, eligiendo un solo hábito y comprometiéndote a repetirlo cada día hasta que forme parte de ti. No necesitas cambiar toda tu vida de la noche a la mañana. Solo necesitas empezar. Jim Rohn lo expresó de la mejor manera. El éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Ahora quiero saber de ti. Si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo sabes que es momento de un cambio. Así que te hago una última invitación. Si aceptas este desafío, deja un comentario con las palabras "Estoy dentro" y dime qué hábito empezarás a aplicar desde hoy. Porque ver este video es una cosa, pero comprometerte con tu futuro es otra completamente diferente. Si quieres que dentro de 5 años tu vida sea otra, todo empieza con lo que hagas en este instante. Nos vemos en los comentarios. Si este video te hizo reflexionar, si encontraste valor en estos hábitos, y si realmente deseas transformar tu vida, recuerda que esto es solo el comienzo. En este canal, no solo compartimos información, sino estrategias que han cambiado la vida de miles de personas y pueden hacer lo mismo por ti. Así que,
Si quieres seguir aprendiendo cómo mejorar tu mentalidad, tus finanzas y tu crecimiento personal, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada semana publicamos contenido que puede marcar la diferencia entre quedarte donde estás o comenzar a construir la vida que realmente deseas. Ahora dime, ¿qué hábito vas a empezar a aplicar hoy? Déjalo en los comentarios y conversemos. Leeré y responderé los más interesantes. Y si este video te ha ayudado, compártelo con alguien que también lo necesite. A veces, un solo clic puede inspirar a alguien más de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video. No faltes, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Y recuerda, los próximos 5 años de tu vida serán el reflejo de las decisiones que tomes hoy.